Hola, muy buenas a todos, profesor y compañeros. A nuestro grupo le corresponde el tópico denominado Análisis Factorial Exploratorio. El grupo está conformado por Kevin Rivera, mi persona Dari Méndez, Obed Cambronero, Esteban Carazo y Carlos Acuña. Para iniciar, podemos hablar un poco de lo que es la origen o la historia. Todo inicia con Charles Spearman, que es un pensador y estadístico británico, que en 1904 introdujo el concepto de factor general de inteligencia, o el G-factor, en el cual explicaba o decía que la inteligencia se podía medir a través de diferentes variables observadas, pero que no se podía medir directamente, es decir, el conjunto de estas variables y el análisis de estas mismas podían determinar la inteligencia de una persona. Paralelamente, Carl Pearson introdujo también métodos matemáticos de correlación y regresión, que luego fueron determinantes para el análisis factorial como un complemento y ya en conjunto el análisis factorial podía trabajar de una buena manera. Luego ya pasados los años, a mediados del siglo XX, se introdujo el concepto de rotaciones factoriales, que hizo que se facilitara la interpretación del análisis factorial, diferenciando con lo que son factores correlacionados o factores no correlacionados. En la actualidad, este concepto de análisis factorial tuvo su expansión en las ciencias sociales, como lo es en la psicología, en la sociología o en la economía, y también con lo que es el desarrollo computacional. Se utilizan los softwares como SPSS o SAS y más tarde R, que facilitaron todos estos cálculos complejos. Y en la actualidad, el uso principalmente que se le da a este tema es en la psicometría, con lo que es el desarrollo de exámenes o pruebas psicológicas. También en lo que es el marketing, con la segmentación de mercados y comprendiendo el comportamiento del consumidor. También en la economía, con lo que es en la identificación de variables latentes como expectativas económicas, y en la medicina, en el que igual se puede dar análisis de síntomas para descubrir condiciones subyacentes. Ok, ahora ya a manera de introducción, el análisis factorial exploratorio es una técnica estadística utilizada principalmente en los campos de la estadística, análisis de datos y la ciencia de datos para descubrir las relaciones subyacentes entre las variables observadas. Como dije anteriormente, se puede hacer la relación con lo que es la inteligencia, que básicamente lo que uno hace es, mediante las variables observadas, identificar o definir una variable subyacente o variable latente, como se le llama acá, que permite minimizar todo este montón de variables en una sola, como lo es las pruebas mentales, definiendo la inteligencia de cada persona. Entonces, todas estas en conjunto pueden llegar a determinar una sola variable y así reducir lo que es la dimensionalidad de los datos. Entonces, esto permite una interpretación más manejable de conjuntos de datos complejos al agrupar todas estas variables correlacionadas en un factor o en factores. Entonces, los principales propósitos del AFE es identificar patrones subyacentes en los datos, que es lo que acabo de decir. También lo que es reducir el número de variables manteniendo la mayor cantidad de información posible. Y también agrupar variables altamente correlacionadas en factores. Algunos de sus supuestos para poder ejecutar este modelo es que tiene que existir una relación lineal entre las variables y los factores. Las variables tienen que estar correlacionadas y el error único de cada variable no está correlacionado con otros errores. Bueno, a continuación yo les voy a comentar los tres conceptos claves y les voy a dar una breve este, definición de qué es cada uno de ellos y vamos a entrar más a profundo en el último concepto clave más adelante. Ok, el primer concepto clave serían los factores. Los factores son las variables latentes que el análisis factorial exploratorio pretende identificar. Seguidamente están las cargas, las cuales representan los coeficientes de correlación entre las variables observadas y los factores. De último están las comunalidades, que reflejan la proporción de varianza en cada variable observada que pueden explicarse por los factores. En este vamos a entrar más a detalle a continuación.
Ok, las comunalidades. Una pequeña definición sería que las comunalidades de una variable es el valor que refleja la cantidad de varianza de esa variable explicada por los factores extraídos del modelo. Es decir, si se tiene un conjunto de variables y se aplica un análisis factorial exploratorio para extraer factores, las comunalidades indican que también cada variable se ajusta al modelo de factores. Su importancia. Las comunalidades proporcionan una medida de que también cada variable se ajusta al modelo factorial, como anteriormente lo mencionamos. E igualmente, las variables con una comunalidad muy baja podrían ser consideradas para ser eliminadas del análisis, ya que su varianza no está siendo explicada adecuadamente por los factores. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los métodos de extracción. Para este análisis vamos a usar el de análisis de componentes principales, sin embargo hay varios otros, como por ejemplo la estimación de máxima verosimilitud. Eh, bueno, este, para comentarles un poquito por encima, es un método estadístico utilizado para estimar los parámetros de un modelo de probabilidad basado en datos observados. Bueno, volviendo al PCA, que es el que vamos a analizar acá, tratar primeramente de darle unos pasos teóricos y después tratar de verlo de manera gráfica con una imagen que tenemos por acá. Y estos son algunos de los estudios donde se utiliza el método. Eh, en este, en este ejemplo vamos a utilizar el número 3 que se muestra en la diapositiva, que es el Principal Component Analysis, a Natural Approach to Data Exploration. Y vamos primeramente, como les dije, a ver pasos teóricos para este método. Eh, Primeramente, hay que estandarizar los datos. Eh, las variables pueden tener diferentes escalas, entonces es importante normalizarlas para asegurar que contribuyen de manera equitativa, por decirlo así, al análisis. ¿Cómo se logra esto? Bueno, restando la media de cada variable y dividiendo la desviación estándar para obtener una variable unitaria. Después, el paso 2 es la construcción de la matriz de covarianza. Esta se calcula para ver cómo varían las variables entre sí, valga la redundancia. Después, el paso 3 es el cálculo de los valores propios y vectores propios. Ok, a partir de la matriz de covarianza que sacamos anteriormente, se obtienen los valores propios que se denotan como un lambda y los vectores propios, que es como una V. ¿Qué son los vectores propios? Bueno, estos representan la cantidad de varianza explicada por cada componente. Y los vectores propios son las direcciones, por decirlo así, o ejes principales en la que los datos tienen la mayor varianza. En el paso 4 se ordenan los valores propios de mayor a menor, perdón, seleccionando los k-valores más grandes que expliquen la mayor proporción de la varianza. Como estamos seleccionando los k-valores más grandes, también hay que elegir sus vectores propios correspondientes para formar una nueva base. Y en el paso 5 tenemos la proyección de datos. Básicamente los datos originales se proyectan sobre los vectores propios seleccionados para obtener un nuevo conjunto de características con menos dimensiones, donde los VK son los k-valores propios seleccionados. Bueno, aquí estos son los 5 pasos principales. Evidentemente se puede hacer el paso 6 por decirlo así, que es la interpretación y visualización de los datos que están proyectados. Pueden ser analizados o visualizados en 2D o 3D. Esto con el fin de identificar valores, relaciones o agrupaciones en el conjunto de datos que nos dio. Ahora para verlo de una manera más gráfica tenemos esta imagen, será un poco pixeleada, pero es por la calidad que ya traía en el artículo. Esta es la referencia como tal de donde sacamos la imagen, es del mismo estudio. Primeramente vamos a verlo paso por paso. Vamos a ver como una extracción de características, por así decirlo, que se ve en la parte alta de la imagen, donde vemos que, bueno, estos son frijoles, y ese es el ejemplo que nos dieron
en en la imagen, que son frijoles, que tienen dos características que fueron medidas, básicamente, que es el diámetro y la raíz cuadrada del área. Eh, estas características se extraen básicamente para representar cada frijol en un espacio bidimensional. Ahora, los datos medidos, en este caso, como les dije, el diámetro y la raíz cuadrada del área, se trazan en un gráfico de dispersión, como lo vemos acá, con lo cual, bueno, cada puntito azul representa un frijol. En el eje X corresponde al diámetro y en el eje Y corresponde al a la raíz cuadrada del área, perdón. En este gráfico además podemos ver que hay una correlación lineal positiva, que es que nos dice que a medida que aumenta el diámetro, también aumenta la raíz cuadrada del área. Después vamos a tener una rotación del sistema de coordenadas mediante el PSA. Aquí ya entra directamente el método que estamos viendo. Básicamente el análisis de los componentes principales se aplica para identificar las direcciones de máxima variación en los datos. El PSA1, podemos verlo acá, está un poco pixelado, pero es el eje X básicamente, que es el primer componente principal. Y este representa la dirección en la que los datos tienen la mayor dispersión o también la máxima varianza. Y el PC2, que es el segundo componente principal, es perpendicular a PC1 y captura la segunda mayor dispersión, que evidentemente es mucho menor como se puede observar en el gráfico. Eh, ¿Qué logramos con esta rotación? Bueno, que transforme los datos a un nuevo sistema de coordenadas, como es lógico que vemos, PCA1 y PCA2. Ok, después ya vamos con la parte de reducción de la dimensionalidad, que es lo que queremos lograr con este método en sí. Eh, Básicamente, como la dispersión de PCA2 es más pequeña y contiene poca información relevante, esta puede omitirse o puede descartarse en este caso, este eje. Esto permite representar los datos con una dimensión de PCA1 en lugar de 2, logrando una reducción de dimensionalidad, como lo vemos en este gráfico de abajo. Aquí lo estamos representando todo sobre el eje X, por así decirlo, o PCA1, que, que nos traemos desde el gráfico de arriba, lo podemos ver acá abajo. Eh, Esto lo hacemos para simplificar el análisis y ver y no perder información. Básicamente esto es gráficamente lo que es el método. Igual, la dimensionalidad, algunas aplicaciones y beneficios, la dimensionalidad, perdón, reducida, que bueno, los datos aquí los estamos viendo en 1D y son mucho más simples de ver y analizar para visualizar también. Eh, También una característica es que se puede dar la preservación de información, ya que la mayor varianza que tenemos nosotros era el PCA1 y es la que estamos dejándonos y para analizar. Y también podemos ver o identificar patrones. Sí que este método ayuda a identificar las direcciones clave de la variación. En este caso, relacionadas con con las diferencias entre el tamaño y la forma de los frijoles. Bueno, compañeros, como siguiente paso tenemos la aplicación de un ejemplo práctico, el cual está enfocado hacia un análisis factorial exploratorio, en este caso en el software de RStudio. Como consiguiente, tenemos que, como en primera instancia, el ejemplo va a estar basado en una base de datos, la cual cuenta con 80 pacientes, con el objetivo de poder realizarle un prediagnóstico de salud. Cabe destacar que esta base de datos cuenta con 5 variables, las cuales son distintas entre sí en unidades. En primer lugar tenemos lo que es horas de ejercicio, en segundo lugar glucosa, peso, presión y días de dolor. Estas 5 variables se toman en cuenta para poder realizar un prediagnóstico de salud de estos 80 pacientes que vamos a analizar. Bueno, ahora como primer paso, ¿verdad? Se debe realizar una limpieza para posteriormente cargar las librerías. Segundo paso, ¿verdad? Va a ser cargar la base de datos, que esta base de datos la tenemos que tener en el Drive.
y posteriormente la vamos a cargar en el R para así hacer el análisis de los datos correspondientes con los códigos que se van a analizar, ¿verdad? Para el análisis exploratorio. Bueno, como tercer paso tenemos el ajuste del modelo. Cabe destacar que este ajuste del modelo se hace por medio de la normalización, el poder ajustar este modelo. Esto a razón de que todas las variables que se analizan dentro del análisis eh, tienen diferentes escalas, las cuales son diferentes entre sí, valga la redundancia. Entonces, por medio de del ajustamiento de la normalización, se permite que todas estas variables tengan una misma escala. Entonces, como podemos ver, después de aplicar el análisis o la normalización dentro de R, ya todas las variables tienen la misma escala. Entonces, tanto horas de ejercicio tienen la misma escala que es igual a 1. Bueno, como paso 3.2 se debe realizar la prueba de Kaiser-Meyer, el cual es uno de los aspectos importantes en este análisis. La prueba de Kaiser-Meyer o KMO, lo que hace es evaluar la adecuación de las correlaciones entre variables para el análisis factorial. Debe dar un valor superior a 0.5 y ese valor se va a considerar aceptable. En este caso, tres variables cumplen con ese criterio, mientras que dos están por debajo de dicho umbral. Entonces estamos viendo que la glucosa, el peso y las horas de ejercicio sí cumplen, mientras que la variable presión, días de dolor de cabeza son las variables que no lo están cumpliendo, ¿verdad? Bueno, como paso 3.3, en este caso se hace un análisis del número de factores disponibles dentro del análisis, en el cual este se hace por medio de un gráfico de sedimentación. Este gráfico de sedimentación lo que nos permite es identificar el número de variables disponibles para poder realizar el análisis y las diferentes magnitudes que tienen estas. Por ejemplo, podemos observar que las variables 1 y 2 tienen mayor magnitud o mayor correlación entre sí, mientras que las variables 3 y 4 no tienen esa correlación como lo puede tener la 1 y la 2, que tienen mayor magnitud que las demás. Bueno, ya para el paso 4, ¿verdad? Se realiza un eh, fac- análisis de factores, que este va a ser que en este paso se da la rotación de la recta con el objetivo, pues, de mejorar el ajuste de los datos, de todos los datos que se han venido analizando anteriormente. Ahora, como paso último, ya se procede a hacer la realización o la interpretación del análisis. Ya después de nosotros poder haber realizado un análisis de normalización para poder ajustar la escala que tenga cada una de las variables, después de aplicar una prueba Kaiser-Meyer, después de definir y hacer el análisis del número de factores que se necesitan para el análisis, como por último se obtienen dos tipos de factores, uno y dos. Entonces, ¿qué nos indica estos dos factores? Por ejemplo, el factor dice que en las variables, factor uno indica que en las variables de horas de ejercicio, glucosa y pesa, son las que tienen mayor correlación, o sea, son las que se relacionen entre sí para poder nosotros dar un diagnóstico al paciente o un prediagnóstico de salud para el paciente. Esta se puede ver que, por ejemplo, en horas de ejercicio le tiene un valor de 0,78, glucosa 0,68 y peso 0,98, mientras que otras variables como la presión y días de dolor de cabeza tienen valores menores a 0,21 y a 0,05. Ahora, pasa lo contrario en este caso con el factor 2. En el factor 2, más bien las variables horas de ejercicio, glucosa y peso no tienen correlación entre sí, mientras que el factor 2 demuestra que los días de dolor de cabeza se encuentran meramente relacionados con la parte de presión. Entonces, esta interpretación nos indica que para poder nosotros dar un prediagnóstico de salud al paciente, tenemos que decir que las horas de ejercicio y la glucosa están relacionadas
La glucosa y el peso se encuentran relacionadas directamente con la cantidad de horas que hace ese paciente, mientras que en el factor 2 nos indica que ese paciente, los días que tiene dolor de cabeza está altamente relacionados con la presión que tenga dicho paciente. Bueno, ¿cuál es la relevancia que tiene este análisis en la econometría? Bueno, el análisis factorial exploratorio es una herramienta sumamente valiosa para poder simplificar, interpretar y modelar fenómenos económicos complejos, especialmente cuando se trabaja con grandes, con conjuntos de datos muy grandes, pues. Se analizan bases de datos de producción a nivel nacional e internacional que pueden ser de gran ayuda para la toma de decisiones y significar un aumento, puede ser en rendimientos, en ganancias y generar beneficios para los productores y a nivel de gobierno también. Bueno, como parte también de las conclusiones de este análisis realizado, el análisis factorial exploratorio o conocido como AFE, demostró ser una herramienta estadística valiosa para poder identificar los factores subyacentes que explican la variabilidad en el conjunto de variables que, bueno, que fueron analizadas anteriormente. Esto permitió simplificar y estructurar la información de una manera más comprensible, más fácil para las personas, facilitando la interpretación de esos datos tan complejos que se suelen analizar en estadística. Su aplicación en este proyecto resaltó su utilidad para extraer patrones significativos y además de obtener insights que pueden ser aprovechados para una mejor toma de decisiones en situaciones prácticas. Para este caso se utilizó un ejemplo no propio del sector agro, sin embargo se aplica bastante bien en diversas bases de datos, ¿verdad? Propias del sector. Por lo tanto, también vamos a juntar los códigos en R para que si alguno tiene interés de utilizarlos, ¿verdad? Pueda, pueda utilizarlos y poner en práctica el ejemplo que se explicó en esta exposición. Bueno, muchas gracias por poner atención a la explicación. Cualquier duda, como dijo el compañero, vamos a dejar el código y la base de datos directamente relacionada para que puedan poner en práctica el desarrollo o el análisis factorial exploratorio y de cómo existe esa correlación de las variables, cómo correlacionar las variables complejas y poder darle una comprensión mejor al análisis que se vaya a hacer. Muchas gracias.